Bienvenidos al podcast En Prosa. Hey, bienvenido y bienvenida una vez más a En Prosa Podcast, el podcast en español donde aprendes a comunicarte mejor. Y hoy tenemos una entrevistada, voy a decirlo así, una invitada maravillosa. Ella es mamá, comunicadora audiovisual, pero se dedica a presentar noticias en un programa muy bacano, donde fui parte. De hecho ya les voy a contar cómo fui parte de este programa de bienestar y salud en Televid. Y hoy nos acompaña, tengo el gusto, el honor de presentarles a Tatiana Díaz. ¡Un gustazo! Gracias, Diana. De eso se trata. Gracias por aceptarme esta invitación. Gracias a ti por invitarme. Estoy muy feliz, me siento muy honrada porque admiro mucho lo que haces. Tu trabajo es limpio y es impecable y maravilloso. Muchísimas gracias. Honor que me haces, pues, que me digas esas cosas, por supuesto. Bueno, cuéntame, yo quiero que las personas sepan cómo así que una comunicadora audiovisual termina siendo presentadora de televisión. Sí, yo tengo entendido, y pueden ser estereotipos y ahí me perdonan, pero entiendo también que la comunicación audiovisual tiene mucho que ver con estar detrás, con estar preparando las producciones, las películas, como uno dice, ellos son los que hacen películas, comerciales, etc. ¿Cómo fue ahí esa transición? Bueno, qué interesante pregunta, Diana. Nunca, ni siquiera me lo he preguntado yo jamás. ¿Qué hago yo haciendo esto? Realmente hay personas como tú que se preparan mucho en este tema de oratoria y sé que por eso nos están viendo. Y yo realmente estudié porque quería ser psicóloga. En ese momento no tenía los recursos, quería ir a una universidad aquí en la ciudad y mi hermana estaba estudiando, mi papá me dijo, no puedo las dos cosas, y yo dije, bueno, entonces me voy a ir para el Politécnico. Yo quería estudiar, yo no quería dejar de seguir aprendiendo cosas y esa era la oportunidad que tenía con los recursos que tenía económicos. Entonces entré al Poli, lo único que había era comunicación audiovisual. Yo llegué allá y empezó ese mundo de las películas, del cine, y me gustó, me fascinó muchísimo, pero la vida siempre te lleva a donde tienes que ir. A veces yo creo que ese es como el propósito, y realmente empecé a presentar un programa de televisión 5 años de cocina, o sea, y no cocino bien, pero mentira, tengo toda la técnica, pero realmente comparto con tantos chefs que son tan buenos, entonces considero que no cocino bien. Perdón por interrumpir tu episodio, pero voy a hacerte una invitación. Suscríbete a mi canal de YouTube y yo me comprometo a traer las mejores herramientas para que te comuniques de la mejor manera, y también a invitados que te puedan guiar en este proceso de empoderar tus habilidades de comunicación. No siendo más, te invito a que continúes con el... Pero estuve esos 5 años mientras estudié, estuve presentando un programa de cocina. Es algo muy sencillo, tú solamente tienes que decir cuánta sal le pongo, ¿es cierto? ¿Cuáles son los ingredientes? Es algo muy sencillo. Y así me fui yendo y la vida me fue llevando. Estuve luego en el canal UNE, que ya en este momento no existe, con una productora que se llamaba Primero Producciones. Luego estuve en Teleantioquia un tiempo como asistente de realización, como periodista contando historias, que eso fue lo que más me impactó a mí, contar historias, y creo que por ese tipo de cosas es que terminé haciendo ambas, porque soy realizadora, soy quien coordina y dirige el programa o los contenidos que hago en Televid, y también soy la voz institucional de la organización BID, y a la par con eso presentadora. Digamos que ese es el último toquecito valor agregado, y considero que es lo que no hago tan bien. ¿Pero por qué? Pero lo hago con todo el cariño porque tengo mucha curiosidad por los temas de salud, sobre todo los temas, como siempre quise ser psicóloga, los temas, y creo que pues me he formado como terapeuta también, bioreprogramadora, y todo eso, y las cosas que me han pasado en la vida me han llevado también a interesarme en los temas humanos. Entonces ser presentadora creo que es lo menos importante de todo lo que a mí me gusta, pero aún así lo valoro, lo respeto mucho y lo hago con mucho cariño. Eso sí, lo hago con todo el cariño, pero nunca dejando de ser yo. Algo que dijiste y prácticamente me quedó sonando. Bueno, es muy fácil presentar un programa de cocina, pero yo tengo una duda y yo creo que muchos se quedaron con la misma duda, y es que, bueno, en esta pregunta te voy a hacer justo la pregunta que yo creo que es del millón. ¿Cómo lograr hacer preguntas interesantes en medio de un programa, de todo lo que has visto? ¿Cómo realmente llegar a la esencia de esas historias? Porque nos has contado muchos roles o en los que has estado ejerciendo el periodismo o esa comunicación finalmente. ¿Cómo realmente llegar a esa esencia del mensaje a través de las preguntas?
Esa pregunta me la hago yo todos los días. ¿Cómo hacer algo importante que les sirva a las personas que nos están viendo, dado que tratamos temas tan emocionales, a veces tan serios, tan fuertes, que siempre me pregunto eso? Yo confío en Dios. Yo soy creyente, creo en Dios y siento que Dios me va marcando el camino, y también como he estado en lugares tan incómodos, situaciones muy difíciles, familiares, personales, creo que todos, de alguna manera todos hemos tenido y somos humanos, hemos atravesado la vida y para eso estamos. Entonces, a partir de esas dificultades yo las he tomado, no preguntándome por qué, sino para qué, y con todo eso que me ha pasado, he logrado el para qué, que es mi propósito de servirle a las personas, ponerme en el lugar de ellos a través de esas cosas que a mí me han sucedido y poder preguntar desde mi propia experiencia o desde mis propios dolores, desde mis propios traumas, poder hacer esas preguntas. Eso es muy interesante porque yo creo que todos hemos pasado por situaciones difíciles. Bueno, yo ya te había contado y te había comentado el tema de mi derrame, y yo siempre decía, bueno, lo importante es para qué suceden estas situaciones, y en mi caso, y voy a hablar algo que también se relaciona mucho contigo y por la historia que tienes y que quiero que también se las compartas a mi comunidad, algo muy interesante es cuando nosotros nos preguntamos para qué. Yo siento que para mí fue importante el tema del derrame porque me ayudó a impulsar muchas cosas que había dejado de lado, porque cuando tú tienes todo ahí como a la mano y te hace falta algo, tú sientes como que en mi caso yo me sentí supremamente empoderada a lograr, a conquistar sueños y a decir, no, yo tengo que ayudarle a esas personas a comunicar, pero de una manera más consciente, con más pasión, y he logrado muchas más cosas de lo que había logrado cuando no había pasado nada de salud en mi vida. Ahora, no estoy diciendo que te tenga que pasar algo feo o fuerte, sino que muchas veces se convierte en ese propulsor, en ese motor para que realmente la comunicación, en mi caso, sea como protagonista para ayudar en tus proyectos. Y yo creo que finalmente a todos nos une la comunicación. Pero en tu caso, ¿cuál ha sido de pronto esa experiencia que te ha marcado y que te ha dicho y te ha ayudado a decir, no, realmente voy a comunicar con pasión, voy a hacer lo que tenga que hacer desde mi quehacer, que en este caso pues tiene que ver con temas de actualmente salud y bienestar? Entonces cuéntame un poquito más de esa situación que ha marcado y que te ha ayudado también a ser más como apasionada por lo que haces. Yo creo que cada cosa, Diani, todos somos un mundo increíble, y cada cosa que me ha pasado, yo siempre me preguntaba por qué viví, por ejemplo, desde la comunicación. En mi hogar era muy difícil la comunicación entre papá y mamá, de hecho todavía lo es. No sé cómo hacen, ellos viven juntos, no pueden vivir ni juntos ni separados, es increíble, pero ese tipo de cosas, como por ejemplo la falta de comunicación, los problemas entre los padres. Luego yo me casé y mi esposo me dijo, no quiero estar casado, o sea, se fue. Luego, entonces, yo decía, no me dejó nunca un novio, ni siquiera del colegio, y me caso y mi esposo se va, ¿cierto? Entonces, el divorcio, temas con mi hermano, por ejemplo, con su drogadicción y luego su suicidio. Eso fue algo que a mí, que además él no era solo mi hermano, era para mí, era un, era un hijo simbólico. Okay. Entonces, todas esas cosas que he atravesado en la vida, soy madre, en fin, tantas cosas, en situaciones de pareja, pues me les estoy asincerando de más. Pero todas esas cosas son mis insumos para poder ponerme en el lugar de las personas que me están viendo. Hace poco que en el programa hablaba de la situación de mi hermano, una televidente luego me la encontré en un evento y me dijo, yo también tuve un hijo, tenía 23 años, se suicidó, mi esposo murió, me siento muy sola, me abrazó, nos abrazamos y sentimos ese dolor. Entonces esa conexión con las personas, que yo abro mi corazón, esta soy yo, esto es lo que me ha sucedido, muestro mis heridas, muestro mis cicatrices, eso hace que haya una conexión real con las personas. No hablo desde ninguna atril por allá diciendo tengo la fórmula, soy la doctora X o y esto es lo que ustedes tienen que hacer para vivir bien, sino miren, somos vulnerables, nos han pasado situaciones muy dolorosas, pero aún así aquí estamos, vamos a seguir adelante y vamos a encontrar personas, situaciones, así como te sucedió a ti,
que nos van a motivar a través de sus propias historias para que nosotros seamos mejores personas y podamos seguir viviendo en bienestar. Yo reúno eso que acabas de decir con que hay que inspirar para inspirar. Y yo siento que muchas veces olvidamos el ser vulnerables porque nos da miedo. Sí. Y como decía Oscar Wilde, ser natural es la más difícil de todas las poses. Pienso que es una frase que a mí me llega mucho porque nos hemos acostumbrado y también fue una de las decisiones por las cuales quise invitarte, porque tú me decías, no, oye, si tú quieres que yo te dé los tips de oratoria puntuales y pon las manos de esta manera y haz esto, no soy la persona porque yo soy genuina, soy auténtica, y qué maravilloso encontrar hoy en día una persona que realmente comunique desde el corazón, porque eso es lo que nos permite conectar. Yo siento que a veces cuando tú dices me asincero un poquito de más, no, logras identificación, pero ¿cómo descubriste esto? Porque muchas veces uno tiende a tener esos momentos de intimidad tan profundos en los que uno se encierra en ese sentimiento y no, o sea, a mí que me vean como, bueno, yo estoy contando esta historia, estoy haciendo eso, pero hasta ahí, o sea, no me voy a meter como a los terrenos en los que me siento débil, o muchos dirían también en el sótano del infierno, pero quiero ser muy puntual con esta pregunta y decirte cómo lograste que esa vulnerabilidad no te afectara. Cómo mostrarse realmente de una manera genuina, que importe más la conexión y la empatía con el otro que realmente ser acartonado y postizo frente a lo que estoy diciendo. Yo creo que hemos sido muy permisivos con las personas cuando les decimos hay que salir del closet, ¿cierto? Por ejemplo, las personas homosexuales, bisexuales, no sé realmente cuál sea el término LGTBIQ+, les hemos dicho salga del closet, pero nosotros no salimos del closet. Estamos Sí. por allá inmersos, guardando, siempre hay un niño herido por allá escondido que también, como está herido, va haciendo daño. Sí. Yo considero que cuando nosotros vamos sanando, y que este no es un camino de, cómo sanar, ¿cierto? Como la fórmula para sanar tu corazón y ser feliz en 5 pasos, pues no, este es un proceso muy largo, es a veces hasta doloroso, atravesar ese sótano es difícil, pero a veces creo que es más el miedo a la vulnerabilidad. Yo considero que desde pequeña he sido en ese sentido no tanto auténtica, sino me he identificado como esto es lo que yo soy y me he sentido vulnerable, como todos, pero no he tenido miedo a esa vulnerabilidad. La he atravesado, esta soy yo. Por ejemplo, una de las cosas que impactó mucho mi vida fue que yo al esposo mío le dije, mira, un amigo de él tenía un cáncer terminal y le dije, en el caso de que a nosotros nos pase esto, tú y yo seguiríamos juntos, porque él estaba muy mal. Y cuando a alguien le pasa algo, por ejemplo, en el caso tuyo, volver a aprender todas las cosas, los pasos, caminar, comer, en fin, hablar. Te tocó aprender todo eso, y en el caso de las parejas, eso es definitivo, porque nos enamoramos de una imagen y yo siempre me quité esa fachada. Yo no soy una presentadora de televisión, de hecho por eso me siento tan cómoda en el programa que hago, porque realmente puedo ser yo, vestirme como soy yo, estar sin maquillaje o maquillada, con tenis o sin tenis, y en mi vida de pareja era eso. Yo me enfermaba y yo decía, estoy enferma, o sea, yo no soy una presentadora de televisión, ¿cierto? Y esas máscaras que nos ponemos nos hacen mucho daño hoy o mañana. Entonces, como yo me di cuenta de eso desde pequeña, empecé a quitarme esas máscaras de lo que no soy realmente para dejar florecer lo que sí soy, y sobre eso, donde Dios me haya plantado, en el lugar en el que esté, florecer como yo, como la flor que yo soy, no como la que pretendo ser o quisiera ser en mi imaginario de perfecciones que no existen y que nos hacen tanto daño en las redes sociales, Diani, de ver cosas que realmente gente feliz o que aparenta ser feliz y después la vemos en un consultorio diciendo, sí, soy influencer, tengo millones de seguidores, pero mire, soy muy infeliz. Y lo sé porque soy terapeuta también. No, y eso que dices es muy cierto y hoy en día se ve a diario porque esas perfecciones tan impuestas, que esos estereotipos que tenemos todos los días hacen parte para mí de un círculo vicioso en donde entramos en una creencia limitante, y estos círculos viciosos son una situación que se retroalimenta de otra en sentido negativo, y que al final esa creencia limitante viene a decirnos a nosotros qué podemos o qué no podemos ser, y obviamente dejamos de intentar de ser, y por
que queremos parecer también. Además porque llegan también las redes sociales y va a tocar también este tema que nos impulsan de alguna manera a pretender, ¿no? A querer ser y a validarnos con los demás. O sea, yo quiero que si me dan tantos likes, entonces sí fui feliz ese día, pero si no me dan los likes, entonces ya no fue un buen momento y tengo que publicar no sé, otra foto, otro video, porque necesito la validación de los demás. Y ahí quiero entrar en algo que me parece importantísimo y es la manera en la que uno se dice las cosas. ¿Cómo logras tú decir es que esa flor que yo soy genuina, no voy a usar la palabra Puedo ser auténtica? una flor exótica, pero esa es la que soy, esa es la que Dios me Exacto, hizo. pero cómo lograr realmente decirnos todos los días. Yo, por ejemplo, te voy a contar algo que yo implemento en mis mentorías 1 a 1, y es que de base, para aprender a hablar en público, tú necesitas quitarte todas esas creencias limitantes que te impiden decir, no, es que yo no soy buena hablando en público, es que yo tengo X o Y tema, entonces no soy buena improvisando. O sea, llegan todos a decirme que no saben nada, y cuando empezamos a quitar esas barreras, esas creencias limitantes, ahí nos deshacemos de todas esas cosas que nos permiten fluir, ser genuinos, ser vulnerables. ¿Cómo haces tú para decir desde tan pequeña, con qué herramientas? Porque yo siento que muchas veces no todos tuvimos las mismas herramientas. ¿Cómo te logras decir eso internamente que te impulsa pues a decir, bueno, esto es lo que soy, si no te gusta, pues no simplemente como que no puedo cambiar, porque uno siempre está en constante cambio, pero voy a ser lo más real posible, y así me voy a amar y así me voy a aceptar? A ver, el asunto es que siento que me pasaron muchas cosas como a todos, pero siempre fui una niña introvertida, increíble. Y yo sé que hay muchos, por ejemplo, humoristas que conozco. Tengo un amigo que es grandioso, muy famoso, y es una de las personas más introvertidas, serias y tímidas que conozco. Pero cuando se pone su máscara, es otra persona y entrega lo mejor que tiene. Eso es lo que aprendió a hacer. Yo fui una niña introvertida que siempre me interesé por el ser, porque como en mi familia no había buena comunicación, entonces me cuestionaba esas cosas desde pequeña. Mi hermano llegó teniendo yo 12 años, entonces como veía a mi mamá ya era una mujer muy adulta para tener ese niño, y yo estaba muy grande. Le dije, mamá, tranquila, ten lo que yo te ayudo. Entonces yo me empoderé de ser la mamá de ese niño. Entonces como que desde pequeña fui una niña que tomó muchas responsabilidades y me interesé por el ser, pero fue algo que sí sucedió por casualidad. Fue algo que sucedió por el destino, porque así tenía que ser, pero no porque yo lo programé. Claro, nosotros vamos improvisando en el camino, pero sí llegaron muchas herramientas. Llegó un libro muy poderoso de Louise Hay, llegó, por ejemplo, la historia de Siddhartha Gautama, y me gustaba leer esas cosas, increíble, pero en mi introspección, siendo una niña silenciosa, como no soy ahora, evidentemente, pero de esa manera aprendí yo a tener herramientas para poder solventar todas esas situaciones y por lo tanto entregar lo que ahora tengo para entregar. Qué interesante esto que dices, porque cuando tú me hablabas de estos autores y de todas estas personas que llegan a tu vida en forma de libro o de, no sé, a veces hasta de un podcast que escuchamos, ¿cómo ha sido Sí. esa preparación constante que yo creo que todos tenemos que tener para sanar, para crecer y sobre todo para comunicar? Porque uno da de lo que tiene. Entonces cuando uno comunica, finalmente es de lo que uno sabe, de lo que uno siente, de lo que uno piensa y de lo que ha vivido. Cuéntame cómo ha sido esa preparación, incluso para la vida y pues para lo que haces todos los días en tu programa. La preparación, yo creo que debe ser a la par de lo académico con lo emocional, dado mi caso, por lo que hago. Pero sinceramente, si una persona es hasta un ingeniero, tiene que estar bien emocionalmente, mentalmente, tener su mente clara para poder hacer sus cosas. Entonces yo creo que debe ser algo complementario. Buscar nuestros intereses, leer, formarse, ir a terapia, tener conversaciones difíciles, tener buenos amigos, interesarse en cosas y en lo que le preocupa a las personas para poder nosotros tener esos insumos y entregar. Mi preparación es, en este momento soy mamá, soy comunicadora, entonces hago lo que puedo, pero realmente siempre he tenido interés en formarme
y creo que eso ha sido parte de lo que hoy yo puedo decir, tengo equilibrio, estoy en calma, estoy tranquila. Para mí, ese es el éxito de mi vida, de mis logros, es tener una vida en armonía. Ese es como mi preparación y lo que tengo para entregar. Mira que eso que dices del equilibrio es lo que resume en realidad lo que es la comunicación, porque finalmente la armonía entre lo que dices, cómo lo dices, además cómo lo expresas a través de tu cuerpo, hago una analogía de todo esto que me estás diciendo, pero durante todo este programa hemos hablado de algo que me parece que podría resumir muchas cosas y es acerca de la empatía. Tú has hablado de cómo te conectas a través de tu misma historia de vida con las demás personas porque te permite saber cómo se siente esa persona, entonces de igual manera hablas, de igual manera sientes. Cuéntame qué tan importante ha sido para ti la empatía y la asertividad, ser asertiva en tu día a día, en tus conversaciones y en tu comunicación. Bueno, no sé, Diani, qué tan asertiva, yo Diani, toda atrevida. No, Diana, adelante. no sé qué tan asertiva soy, pero sí siento al otro, me duelen las personas. Yo cuando me voy a dormir le doy gracias a Dios por la vida, pero también siempre digo, ay, yo quiero a la gente, me gusta la gente, me conecto muy fácil y creo que eso ha sido algo que me ha dado un regalo de mi mamá. Algo que he heredado de mi mamá, que tiene una capacidad increíble de conectar y es una gran comunicadora sin ser comunicadora. Ella escribe, es un ser humano increíble, la admiro mucho. De mis papás aprendo muchas cosas, de mi papá también la responsabilidad y muchos valores, y eso ha sido el insumo para yo poderme conectar. Si yo sé, yo te veo y yo sé, puedo saber, es algo como intuitivo, si tienes algo que te duele, si tienes un trauma. Para mí ha sido fácil aprender a leerlo porque lo he vivido y lo he experimentado, y como lo he atravesado, puedo decirle al otro. Es como cuando un fisioterapeuta te ve y te ve caminar y dice, ya sé que tiene o tiene un desvío aquí en el hombro. Para mí es fácil, ¿cierto? Poder observar a alguien y saber si tiene dolores y conectarme con eso y tratar de decir, yo he leído esto, conozco a este terapeuta, conozco este libro, tengo estas herramientas, las voy a compartir con esta persona. O sea, si sé que tienes hambre emocional, te doy lo que buscas. Si sé que tienes hambre física, entonces te traigo pan de bonito. Y es que eso es lo importante, saber qué tornillo y qué tuerca como ajustar, porque yo creo que eso nos pasa a todos, pero algo que dijiste que me parece súper lindo y que yo creo que recalco mucho en los episodios es escuchar de manera empática, no simplemente limitarnos a escuchar por la vida a las personas para saber qué responderles puntualmente, sino escucharlos de tal manera que nosotros sintamos la misma emoción del otro. Yo siempre pongo este ejemplo y digo, la persona más alegre de la oficina o la persona más alegre de tu casa un día te responde con un tono de voz bajito y su expresión corporal definitivamente se nota que está pues como, no sé, que está afectado por algo y tú simplemente, ay no, ¿qué será que le pasa? Como que ni lo notas muchas veces. Entonces siento que el escuchar empáticamente habla de todo eso que estás diciendo, pero para eso se necesita preparación, y la preparación más importante, creo yo, es observar. Muchas veces la observación hace parte de la comunicación, muchas veces no, sino casi siempre, es el observar constantemente a quienes nos rodean, y las conversaciones parten de saber yo si realmente es el timing o no es el timing de decir las cosas, de hablar de todas aquellas cosas que nos incomodan. Quisiera para que nos regalaras cómo haces tú para abordar esas situaciones que nos incomodan. ¿Cómo lo haces? Lo que te incomoda personalmente. Sí, cuando tú tienes esta situación que tú dices, no, realmente me incomoda esto de esta persona, ¿cómo lo voy a abordar? O cuando hay algo que realmente no resuena mucho Cuando contigo. hay problemas de comunicación Sí, o sí, algo sí, así, ¿cómo o lo haces? algo que no resuena, yo creo que a través de la sinceridad, corazón con corazón. O sea, ahí hay una palabra que es muy linda y es compasión. Quiere decir como compás, llevar el compás, vibrar y acompasarme contigo en el mismo beat. Si nosotros nos acompasamos, nos ponemos al lugar del otro, es como cuando estamos en pareja, que las parejas muchas veces es uno por encima del otro. Parejo quiere decir que está parejo, o sea, a la par, en el mismo nivel, ¿sí? Y que nos acompañamos. Lo mismo cuando nosotros vamos a conectar con alguien, a escuchar su historia. Entonces aquí lo importante es primero acompasar con el corazón del otro, eso quiere decir con las emociones del otro, cuando miramos a los ojos,
a esa persona, cuando lo escuchamos de verdad, soltamos el celular para escucharlos, cuando tenemos conversaciones valiosas porque el otro te está hablando de él, pero también te está hablando de ti. Y eso te sirve a ti no para acomodar las ideas del otro, sino también las tuyas. Totalmente. Yo tengo una amiga en este momento que ella vive en Suiza hace mucho tiempo y creo que yo tengo dos grandísimas amigas, ella es una de ellas y la conexión que tenemos es increíble, nos enviamos podcasts de 20 minutos, somos felices hablando así y a través de la historia de ella y la mía siempre hemos encontrado unas similitudes increíbles teniendo historias muy diferentes, pero eso es lo que hace que nos acompasemos y que nosotros podamos construirnos a través de esas historias empáticamente y de una manera compasiva, escuchando al otro. Creo que me llevo mucho lo de acompasar y del equilibrio que tenemos que estar. Si estamos parejos podemos hablar y muchas veces creo que no tenemos en cuenta también el tema de las emociones, ¿no? Como que estamos él está supremamente sulfurado y yo estoy súper tranquila, entonces tal vez esperemos a que esa persona esté... A que se acompase el corazón. Exacto, como que estemos los dos en ese mismo nivel para hablar y creo que ese es el reto que tenemos a la hora de comunicar asertivamente, porque no podemos llegar a ser asertivos si la otra persona sabemos que está de una forma agresiva, que sí o sí nos va a responder, o una persona o una personalidad muy pasiva, ¿no? Que tampoco responde nada, entonces no vamos a lograr realmente el objetivo de la comunicación en sí, que es lograr un acuerdo. Entonces pienso que eso es maravilloso, pero quiero invitarte, Tatiana, a una nueva sección que tengo en el podcast, que son preguntas cortas, respuestas rápidas. Okay. Tenemos dos opciones y puedes hablar del por qué eliges esa opción, estás en todo tu derecho, así que voy a empezar con estas preguntas y tú me vas respondiendo. ¿Con qué animal te identificas? Leona. ¿Por qué? Porque son poderosas, no tienen miedo, trabajan en manada, no sé si sororidad aplicará para las leonas, pero las admiro. Okay. ¿Cuál es el mejor libro que te has leído? Creo que El poder de la hora. ¿Lo que dices o cómo lo dices? Lo que digo. ¿Podcast o lectura? Ambas. ¿Frase o cita que más recuerdes? Frase o cita que más recuerde. Creo que... A ver, te voy a decir una que tal vez, no sé si la diga bien, pero es algo como, creo que es Filipenses 4, que es como, por nada estéis afanosos. Eso me impacta mucho porque estamos viviendo en una era de la ansiedad. Entonces, si nos dicen por nada estéis afanosos, cada día tiene su propio afán. Un día a la vez. Un día a la vez. Entonces, creo que por ahí podríamos empezar. ¿Emoción o razón al comunicar? Emoción. ¿Mensaje directo o mensaje elaborado? Elaborado. Es mi pecado. ¿Planificar o improvisar? Ambas. A veces ambas. ¿Convencer o conectar? Conectar. ¿Silencio incómodo o llenar con palabras? Ambas son necesarias. ¿Historias o datos? Historias, definitivamente. ¿Ensayar frente al espejo o práctica en vivo? En vivo. ¿En serio? En vivo. Ok, ¿transmitir calma o más bien energía? Calma, soy calma. ¿Autenticidad? Bueno, vamos a cambiarle la palabra autenticidad porque si no se me esponja acá, Tati. ¿Ser genuino o perfección? Sí, genuino, transparencia. Ok, ¿voz alta o pausada? Pausada. ¿Comunicar desde el corazón o desde la mente? Corazón, absolutamente. Bueno, muchísimas gracias por estas preguntas rápidas, respuestas cortas. Para mí ha sido todo un honor tenerte aquí, Tati, de verdad que Igualmente. he aprendido muchísimo. Creo que es una conversación muy inspiradora, como te decía, inspirar para inspirar. Creo que uno tiene que inspirarse para poder inspirar a otros con lo que va aprendiendo y estas conversaciones indiscutiblemente nos permiten hacer esto. Así que para terminar me gustaría que nos regalaras algo que te salga del corazón. Como hemos visto, hay que ser genuinos, hay que hablar desde el corazón. ¿Qué recomendación o qué consejo le darías a esas personas que hoy nos escuchan y nos están viendo con la comunicación? Wow, Diana, me siento muy honrada. Gracias por tus palabras, gracias por hacerme sentir inspiradora, porque es muy valioso para mí. Y definitivamente quisiera regalarle a tu audiencia, que sé que es muy especial, que quiere aprender a conectar, a comunicar, es dejar como tantas arandelas. A veces los decoramos mucho y realmente la decoración o la casa hay que arreglarla, no tanto en la fachada. La fachada importa, es importante,
pero realmente cuando queremos construir un hogar, o sea, lo que nosotros queremos ser, tú no te fijas tanto en lo que tienes afuera de tu casa o cómo luce tu puerta, ¿cierto? Tu fachada puede ser importante, pero lo que construyes dentro de tu hogar es lo que importa. La preparación que haces, las conversaciones que tienes con las personas en las que estás en el hogar, con tu esposo, eso es lo que nosotros deberíamos decorar bien, y eso no tiene nada que ver con decoración física, sino con eso que nosotros ponemos, esos ingredientes llenos de amor en el día a día. Es fácil, es sencillo. Las creencias y las arandelas que nos ponemos son las que nos cuestan romper todos esos estereotipos para ser felices. Ser feliz es más fácil de lo que nosotros pensamos. Lo complicamos más. Sí. Pues muchísimas gracias, Tatiana, nuevamente por estar acá, y ustedes y yo por lo pronto tenemos una cita en un próximo episodio.